Procesador de datos. Unidad 3. Gráficos. Sesión número 29. Insertar formas y dibujos. Objetivos de la sesión. En esta sesión número 29 aprenderás los siguientes puntos. Conocer cómo insertar y modificar imágenes, diagramas y títulos en una hoja de cálculo en Excel utilizando la herramienta de formas, SmartArt y WordArt. Imágenes, diagramas y títulos. Insertar formas y dibujos. Excel dispone de herramientas que nos permiten realizar nuestros propios dibujos. Si no eres muy hábil dibujando, no te preocupes. Mediante las formas dispondrás de multitud de objetos que te facilitarán el trabajo. Y si te gusta realizar tus propios dibujos, también dispones de rectas, curvas, ajustables y dibujo a mano alzada para que tu imaginación se ponga a trabajar. Al hacer clic en el menú Formas, aparecerá el listado de todas las formas disponibles en el programa. Líneas, rectángulos, formas básicas, flechas de bloque. Insertar formas y dibujos. Selecciona la que más te guste y haz clic sobre ella. Enseguida podrás ver a la hoja de cálculo y establecer el tamaño que quieras darle. Para ello, haz clic en una zona de la hoja y sin soltar el ratón arrástralo hasta ocupar toda la zona que quieres que tome la forma. Modificar dibujos. Los gráficos y autoformas admiten multitud de modificaciones como giros y cambios de tamaño y proporciones. Para modificar un gráfico, lo primero que hay que hacer es seleccionarlo. Para ello, haces clic sobre él y aparecerán unos puntos de control a su alrededor. Para modificar el tamaño, situar el cursor en los puntos de control y cuando cambie de forma a una doble flecha, hacer clic y arrastrarlo para conseguir el nuevo tamaño. Aquí vemos el resultado de arrastrar hacia la derecha. Modificar dibujos. Para mantener la proporción, mantener pulsada la tecla mayúsculas mientras se arrastra desde una de las esquinas, como se puede ver en esta imagen que se ha hecho un poco más grande que la original. Algunos gráficos también tienen un rombo amarillo que sirve para distorsionar o cambiar la forma del gráfico. En este caso, un triángulo isósceles se ha convertido en escaleno. Para girar el gráfico, seleccionarlo y hacer clic sobre el círculo verde que vemos en la parte superior central de la imagen y mover el ratón para hacer girar el objeto. Para acabar el proceso, dejamos de presionar el ratón. También se pueden cambiar los colores de las líneas, el color de relleno, añadir efectos de sombra y 3D. Estas modificaciones se pueden realizar a partir de la pestaña Formato. Modificar dibujos. Con estos iconos de formato se pueden realizar muchas de las acciones que ya vimos para las imágenes. Además, opciones específicas como modificar la forma o los puntos que trazan su figura. En esta imagen se ha aplicado color verde degradado de fondo, color azul del contorno, grosor de 3 puntos y tipo de contorno discontinuo. Modificar dibujos. Se puede añadir texto a un dibujo mediante el botón cuadro de texto. Deberemos hacer clic y arrastrar para dibujar el cuadro de texto en la zona en la que queremos insertar el texto. A continuación, insertaremos el texto deseado. Otra forma más cómoda de añadir texto en el interior de un gráfico es añadiendo clic en el gráfico con el botón derecho del ratón para que aparezca el menú contextual. Tras ello, elegir la opción Editar texto y automáticamente se creará el cuadro de texto, ajustándose al espacio disponible en el gráfico.
Insertar diagramas con SmartArt. Si lo que queremos es crear un diagrama de procesos o organigrama, no será necesario que lo creemos a partir de formas. Podría ser muy tedioso ir dibujando cada uno de estos elementos. Para esa función existe la opción SmartArt, que encontraremos en la pestaña Insertar. Insertar diagramas con SmartArt. Al hacer clic en ella, se abre una ventana que nos permite elegir el tipo de diagrama que queremos. Hay muchos tipos entre los que podremos elegir: listas, procesos, ciclos, jerarquías, pirámides, etc. Hay que seleccionar uno y pulsar aceptar. De esta forma se insertará en la hoja de cálculo y apreciaremos algunos cambios en el entorno de trabajo. Mientras el diagrama esté seleccionado, veremos en la zona superior una nueva barra de herramientas de SmartArt que incluye dos pestañas, una para el diseño y otra para el formato. Las herramientas de formato son similares a las que ya hemos visto. En la pestaña de diseño, la opción más utilizada es la de agregar forma, que nos permite ir añadiendo elementos al diagrama en la posición que necesitemos. La posición será relativa al elemento que tengamos seleccionado. Otra opción muy utilizada es de derecha a izquierda, que cambia de lado el elemento seleccionado. Todo lo dicho hasta ahora sobre SmartArt concierne a la organización y formato de sus elementos, pero un diagrama no tiene sentido si sus elementos no contienen un texto. Cuando creamos un diagrama con SmartArt y se inserta en la hoja de cálculo, se incluye además un pequeño recuadro con el esquema que sigue el mismo. Podremos modificar el texto de los elementos desde ahí o bien directamente desde el interior de los mismos. Si borras todo el texto de uno de los elementos desde el panel izquierdo, este se eliminará del diagrama. Del mismo modo, si pulsas la tecla Intro desde un elemento, se creará un nuevo al mismo nivel. Puedes convertirlo en hijo pulsando la tecla Tabulación y en padre pulsando la tecla Retroceso. Insertar WordArt. Mediante WordArt se pueden crear títulos y rótulos dentro de nuestra hoja de cálculo. Solo tenemos que elegir un formato y escribir el texto. Los objetos WordArt son de tipo gráfico. Esto quiere decir que, por ejemplo, el corrector ortográfico no detectará un error en un título hecho con WordArt, y también que el texto WordArt seguirá las reglas de alineación de los gráficos. Para iniciar WordArt, hacemos clic en el botón WordArt de la pestaña Insertar. Insertar cuadro de texto. Al igual que WordArt crea objetos de tipo imagen que representan un título, el cuadro de texto también sirve para contener texto. Se suele utilizar cuando necesitamos escribir sobre una imagen, por ejemplo, o queramos dejarlo flotando entre varias celdas, sin que el texto se encuentre contenido en una de ellas. La principal ventaja que ofrece, pues, es la flexibilidad a la hora de situarlo en cualquier parte de la hoja, sin las limitaciones que tiene el texto plano. Para insertarlo, pulsa la pestaña Insertar y luego haz clic en el botón Cuadro de texto. Actividad número 29. Insertar formas y dibujos. Instrucciones. Elabora en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. ¿Es una de las herramientas en Excel que nos permiten realizar nuestros propios dibujos? Enliste los tipos de formas que dispone Excel. Para modificar un gráfico, lo primero que tienes que hacer es: ¿cómo podemos modificar el tamaño de una forma en Excel? Tecla utilizada para mantener la proporción del gráfico mientras es arrastrado de una de las esquinas. ¿Cómo podemos girar un gráfico en Excel? Nombre de la pestaña en la que te permite cambiar los colores de las líneas del gráfico, el color de relleno, añadir efectos de sombra y efectos 3D, etc. ¿Cómo se llama el botón en el que te permite añadir texto a un dibujo? Herramienta que nos permite crear diagramas de procesos u organigramas. Herramienta que nos permite crear títulos y rótulos dentro de una hoja de cálculo. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulte la rúbrica de evaluación para la actividad número 29.
Esta se encuentra dentro de la semana número 14 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 4% sobre la calificación del segundo parcial.